Las 10 de la mañana de este lunes, te lo hemos comentado en la editorial, habrá días que el programa dura hasta las 12 del mediodía, habrá días que el programa dura hasta las 11, estamos en horario de verano, como se suele comentar y decir en la radio, pero lo importante es que vamos a estar hasta el 1 de agosto llevándote toda la información y todos los espacios, y uno que gusta y bastante, que lo sabemos, es este, Despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares, que ya me ha vuelto de Perú y de Colombia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contento y animado después de este viaje que hemos tenido, gracias a Dios. ¿Qué tal esos viajes, pastor? ¿Cómo lo ha vivido? Pues muy bien, muy intenso, porque no hemos tenido ni un descanso, ni un minuto de descanso. Ha sido todo muy intenso, todos los días actividades, cultos, reuniones, visitas, pero bueno, es a lo que fuimos realmente. Nos fuimos de turismo, nos fuimos de vacaciones, nos fuimos a descansar, fuimos a trabajar, a servir a nuestro buen Dios. Y ha sido un viaje muy especial. Hemos conocido gente hermosa, gente preciosa. Hemos vuelto a ver a hermanos que ya conocíamos de otros viajes pasados. Y la verdad que ha sido un tiempo muy hermoso. Mira, ahí que estás poniendo una foto, si quieres te las explico un poquito por arriba. Esa es la reunión que tuvimos varias, una de ellas en Bogotá. Tenemos ahí una iglesia que está pastoreando el pastor Osman en Bogotá. Ahora de momento nos estamos reuniendo en el Hotel Macao, en la Avenida Quien entró con nosotros en el especial. Exactamente, ese hombre, el pastor Osman, muy conocido y muy querido ahí en toda Colombia. Y ahí está pastoreando esa iglesia, que es algo pero increíble. Tuvimos 2 reuniones, en cada reunión fueron, 200 personas más o menos, ahí porque la foto no daba para más. Pero como 200 personas, yo que compartí en el segundo culto, yo dije, hay gente que no vino ayer, y más de la mitad de la sala levantó la mano, o sea que estamos hablando de que varios cientos de personas estuvieron ahí en Bogotá. Fue un tiempo muy hermoso, esos 2 cultos donde estuvo compartiendo el pastor Anderson, en el segundo culto yo. Nos vinieron a visitar, de otros países. Vinieron amigos míos, un hermano que él estuvo aquí viviendo en Fuerteventura con nosotros, y él vive en Pereira, se desplazó desde Pereira hasta allí, hasta Bogotá, pasó unos días con nosotros, ahí en el hotel incluso. Vino una familia que queremos mucho, Luis, su esposa, sus hijos desde Medellín, y gente de muchas partes de Colombia. Fue un tiempo ahí en Bogotá precioso, la verdad. 307 kilómetros. 307 kilómetros. De Pereira a Bogotá. Sí, eran como me decía este 6 hermano, horas, Ronald, se llama, como 7, 8, 9 horas en guagua, en autobús. Sí, aquí me está poniendo en coche 6 horas 22 minutos. Sí, pues imagínate, en guagua. Y en guagua 8 horas y media. Exactamente, pues se desplazó, él estuvo allí con nosotros 2 o 3 días, y Increíble. fue un tiempo, la verdad, que muy bonito, y poder volver a coincidir con él, y ahí en Bogotá, pues fue un tiempo muy especial, la verdad. Aquí tenemos también Chía, Cundinamarca. Chía, Cundinamarca, exactamente. Eso es una obra que está comenzando. Ahí está dando sus primeros pasitos. El pastor Osman el pastor Osman es el que está a la izquierda, según vemos la foto, con las gafas de sol. Correcto. Ese guaperas es el pastor Osman. Y tiene mucha amistad con el hombre que tiene delante. Él se llama Raúl. Ahora voy a quedar mal. No recuerdo el nombre exactamente. Se me fue, mira que cogí mucha amistad con él, se me fue el nombre de fue la paloma. Sí, exactamente. Con el hombre que él tiene delante, él es el dueño de la casa, el padre de toda esa familia hermosa. Tiene mucha amistad con el pastor Osman desde hace muchísimos años, desde que eran jóvenes. Y es una familia de creyentes que de momento no se están congregando y están empezando pues a reunirse en la casa. Invitan a varias personas. Ahí en esa foto hay 2 personas que no pertenecen a la familia de sangre, pero sí a la familia de la fe, y se reúnen en esa casa. Y y está empezando a dar los primeros pasos, y solo Dios sabe lo que puede salir de ese hermoso grupo ahí en Chía, Cundinamarca. Chía, Cundinamarca. Eso está a 1 hora y algo de Bogotá. Nos lleva a un sitio pero precioso, David. Te lo recomiendo si algún día viajas a Colombia, que puedas visitar este lugar porque es precioso. Tenemos más fotos, pastor. Campamento de jóvenes. Campamento de jóvenes, que realmente tengo que decir que nosotros fuimos a esta actividad, al campamento de jóvenes que se llevó a cabo en un lugar llamado Subia, un lugar precioso. Mira el verde que hay ahí, eso es increíble, algo precioso. Y realmente la idea principal, tanto del pastor Anderson como mía, era ir a hacer y a celebrar para llevar a cabo este campamento juvenil. Lógicamente, ya que vamos para allá, es un viaje muy largo, muy costoso, aprovechamos a visitar
pues a los hermanos y a las iglesias que tenemos por allí. Pero este fue el propósito principal de este viaje, que fue este campamento de jóvenes, donde fue un tiempo, David, pero increíble. Vinieron jóvenes de Costa Rica, de Estados Unidos, jóvenes de Perú, jóvenes de República Dominicana, bueno, se desplazaron de todas partes de Colombia. Fue un tiempo increíble, increíble. La verdad que cogimos mucha amistad y, curiosamente, ahora vamos a tener el campamento de jóvenes aquí en España, en Alicante, en la finca que tiene la iglesia en Alicante, y algunos de esos jóvenes van a venir para acá. Qué bueno. Se quedaron tan enamorados, tan contentos de lo que se estaba haciendo, que vinimos. Y ya te digo, fue un tiempo pero increíble ahí en Zubia. Tenemos también imágenes de Tierra Alta, Tierra Colombia. Alta, exactamente. Ahí es donde vive el pastor Osman. Ahí vive. Sí, ahí vive juntamente con su esposa. Pues increíble. O sea, y ahí uno está viendo una de la parte de la iglesia. A mano izquierda está abierto totalmente y es otra parte que también estaba lleno. O sea, increíble la cantidad de gente que fue. Ahí solo pudimos hacer un culto. Porque en la idea principal, en el proyecto que tuvimos de este viaje, no había tiempo. O sea, era inviable poder visitar Tierra Alta, pero dijimos, bueno, creo que no es coherente ir a Colombia y no visitar Tierra Alta, que es, entre comillas, de donde nació todo esto de Vida Nueva allí en Colombia. La primera iglesia que se tuvo allí en Sudamérica fue ahí, en Tierra Alta, y nosotros estamos apasionados y enamorados de este lugar, de esta gente, que ya hemos visitado 3 veces ahí Tierra Alta, y dijimos, no, algo hay que hacer, que tenemos que visitar aunque sea un rato Tierra Alta. Y buscamos 1 día y medio nada más, y es un desplazamiento grande, hay que coger aviones, hay que coger carretera, y bueno, pero hicimos un esfuerzo y pudimos visitarles. Llegamos un día por la tarde, que ahí nos reunimos con el grupo de servidores, unas 20 personas más o menos, que son los que sirven ahí en la iglesia, y tuvimos un tiempo muy hermoso, muy bonito, y al día siguiente tuvimos ese culto que fue, pero un tiempo, David, pero exquisito, excepcional. Fue un tiempo muy, muy, muy hermoso. Esa iglesia, ¿sí? No, y esa iglesia, dígame. Que es una iglesia hermosa, una iglesia que ya está madura en el Señor, ya lleva unos cuantos años, y el pastor Osman, juntamente con su esposa Neriet y sus hijos, están pastoreando esa iglesia de una manera muy sabia y muy madura. Amén. Y después tenemos la foto de Perú. De Perú, exactamente. Primera vez que visito este país, es algo increíble. Yo no he visto tanto agradecimiento en ningún sitio. La gente normalmente, cuando tú visitas cualquier iglesia, pues la gente te dice, gracias por venir. Pero muchas veces es por educación, por cortesía. Pero allí los peruanos, los de Lima, aunque vinieron gente de otros países también, pero los peruanos honestamente te decían gracias de una manera genuina. No había una sola persona que no esté en esa foto, que no viniese y no te quisiera abrazar y mirándote a los ojos te decían gracias por visitar Perú, gracias por venir a nuestro país, gracias, y nos abrazaban y se sacaban fotos, algo muy especial esa gente, muy, muy, muy especial. De aquí de España partimos primeramente hacia allí, hacia Lima, un viaje larguísimo, 12, 13 horas en el avión. Yo ya no sabía ni cómo ponerme en ese avión, ni increíble el viaje, pero cuando llegó allí ya valió la pena. Pudimos tener unas horas para poder visitar, callejear un poco por las calles de Lima, no pudimos tener más tiempo, y precioso, todo muy hermoso, la gente. En total tuvimos 3 cultos y hubo un total de 430 o 450, no recuerdo ahora mismo. Cantidad de personas, es algo increíble. Mira, como anécdota te diré algo, bueno, tengo 2 anécdotas grandes ahí en Perú. Como anécdota te diré que apareció una chica que empezamos a hablar con ella bueno, ¿y cómo llegaste tú aquí al culto, a la iglesia hoy? Y decía, mira, yo estaba en el baño de un restaurante y entraron unas mujeres que hablaron de la iglesia, de que venían a un culto, y ella nunca había ido ni a una iglesia ni nada. Y les preguntó, mira, ¿qué es eso que están hablando de que van a ir a una iglesia? Y dice, sí, es que han venido unos pastores de España, vamos a yo puedo ir. Y fue. Oh, qué bueno. Escuchó la palabra por primera vez, se entregó al Señor, abrió su corazón, creyó en Jesucristo, y al día siguiente nosotros nos encargamos de que esa mujer tuviera, mujer, ni siquiera era una joven, pero no mujer todavía, era una joven, tendría, qué sé yo, no sé, no voy a decir aquí ahora para no equivocarme, ponle unos 20 años. Nos aseguramos de que tuviera una Biblia, la pusimos en contacto con una de las responsables del grupo de Perú, y al día siguiente aparece esa joven con su padre en la iglesia. ¡Qué bueno! Trajo a su padre al hermano. David, es que te digo que fue algo tan especial, tan bonito, y lo otro ya no fue tan bonito, pero también hay que decirlo, estaba predicando yo ya en el último culto, era el domingo
antes del mediodía, porque íbamos a salir por la tarde ya para Colombia, y mientras estoy predicando, justo acabo la predicación, está Osman, el pastor Osman, cantando una canción, y eso empieza a temblar. Empieza a haber un terremoto. Yo en primer lugar no sabía lo que estaba sucediendo, nunca había tenido la experiencia de un terremoto, no sabía muy bien, pero cuando empiezo a mirar alrededor, veo que los atriles que teníamos, los parales de los micrófonos empiezan a moverse, todo el mundo como que se agitó un poco, y yo dije, esto es un terremoto. Y yo no, ya te digo, nunca he tenido la experiencia de un terremoto, pero yo dije, esto es un terremoto fuerte. Después el grado era 6, algo. Desgraciadamente murieron 17 personas ahí al lado nuestro, en una montaña que se derrumbó, y murieron 17 personas ahí en Lima en este terremoto, pero fue algo sobrenatural totalmente. Estábamos ahí, hubo un momento, no hay que negarlo, hubo un momento de susto, sobre todo nosotros, como éramos los responsables, los pastores que estábamos ahí, tuvimos que calmar, sobre todo alguna mujer que estaba muy asustada, los calmamos. Yo con el miedo en el cuerpo tuve que calmar, pero el pastor Osman en todo momento siguió cantando, siguió adorando, y ese miedo se convirtió de repente en una adoración tan íntima y tan profunda al Señor, que bueno, fue un tiempo, a pesar de la desgracia de estas víctimas que hubieron, que eso hay que lamentar, esas 17 vidas, pero en ese momento nosotros pudimos adorar a Dios en medio de esa desgracia, de ese momento de pánico. Pudimos adorar a Dios en ese momento, fue un tiempo muy hermoso. Amén. Pastor, ¿qué conclusiones saca de este viaje y qué valoración hace? Bueno, la conclusión y la valoración es que gracias a Dios hay hambre de Dios. La gente tiene hambre y sed de justicia, como dijo Jesús en el Sermón del Monte. La gente, a pesar de todo lo que se está viendo, a pesar de las desgracias que estamos viviendo, a pesar de, aún dentro de las propias religiones, todo el desastre que se está viendo, hay un remanente fiel que ama a Dios. Hay gente que, a pesar de los golpes de esta vida, de las desgracias de esta vida, hay gente que todavía está apasionada y enamorada de Dios, y nos lo han demostrado. Y hay gente que, a pesar de todo lo que puedan estar viviendo, son fieles a Dios. Y yo me quedo con eso, que he visto gente que ha sufrido, gente que ha sido dañada, herida, gente que por X motivos pues han sido apaleados, pero que siguen amando a Dios y que siguen creyendo en que Dios puede hacer algo hermoso y precioso en sus vidas. Y después ver, o sea, la gracia de Dios. Es increíble ver estos grupos de, por ejemplo, Perú, por desarrollarte un poco cada lugar que hemos visitado. Te diría que el más nuevito sería Chía, Cundinamarca, que te digo que ni siquiera es como tal una iglesia ya establecida, formada. Es un grupo de creyentes que de momento se están reuniendo, y no consideramos ni siquiera que todavía se haya dado a luz esta iglesia. No, es a ver qué sale de aquí, a ver qué hace Dios con estas personas. Yo creo firmemente que si pudiéramos cerrar y abrir los ojos dentro de un año, estaríamos hablando de otras condiciones totalmente diferentes de este grupo de Chía, Cundinamarca. Seguramente ya estemos hablando de un grupo consolidado, de un grupo que ya tiene un lugar propio donde poder reunirse, o se estarán reuniendo en esa casa, pero ya más establecido. Pero de momento es un grupo que ahí está, a ver qué sucede. Luego está el grupo de Perú. Perú es una iglesia que se alimenta todavía de la virtualidad, me explico. El Centro Evangélico Vida Nueva tiene sus iglesias presenciales, sus iglesias físicas. La iglesia principal está en Tenerife, que es la que levantó y fundó nuestro pastor. Luego está la iglesia del Puerto La Cruz. Aquí en Fuerteventura tenemos 2, Puerto Rosario, Morrojable. En Alicante hay iglesia presencial, en Madrid, bueno, en muchos sitios, en Bruselas, en Latinoamérica, en Estados Unidos hay bastante. Hay varias iglesias presenciales, pero el resto de las miles y cientos de miles que forman parte de esta iglesia lo hacen de una manera virtual. Centro Evangélico Vida Nueva alimenta virtualmente, no solamente a través de los cultos, hay reuniones de hombres, de mujeres, de matrimonios, de niños, hay clase de discipulado, hay, bueno, de todo tipo. Y la idea es que, según sea la voluntad de Dios, en cada lugar que se junten todos esos creyentes, y que el día de mañana se pueda levantar lo que nosotros conocemos como una iglesia. Aunque no está bien dicho, luego si quieres te lo explico, porque la iglesia no es el lugar, somos las personas, pero para que nuestra mente humana entienda que se pueda levantar un grupo físico de eso, que Dios ponga un pastor en ese lugar y que se pueda congregarse. Exactamente. Perú ha nacido de esto. Una hermana, en este caso es Margot, una de las responsables, puso su casa a la entera disposición de la iglesia, una casa preciosa, por cierto, donde se pusieron de acuerdo con los hermanos de la iglesia virtual de Perú. Oye, ¿y por qué no nos reunimos a ver el culto del domingo por internet? Así hicieron, y poco a poco eso, de lo que fue como una, por así decir, como una locura de algunas personas, de repente se dieron cuenta que habían 50, 60, 70 personas.
el pastor aquí, el pastor José Manuel, le dijo a Osman, que es la persona más cercana, Osman, acércate un momentito a Perú, porque me están llegando unas imágenes de decenas de personas reuniéndose, acércate a ver qué está pasando allí. Bueno, y fue Osman para allá, hizo unos cultos que se juntaron allí, 100 personas, 90 personas, una barbaridad. Entonces, bueno, dijimos, bueno, pues vamos a alquilar, no un local todavía, no hay ni las finanzas ni la madurez todavía de tener un local, alquilemos un hotel, la sala de un hotel, y así se lleva haciendo por meses, los hemos visitado. O sea, es una iglesia que está comenzando a dar sus primeros pasos. No tiene un pastor físico como tal, vuelvo y repito, se está alimentando todavía de la virtualidad, de las visitas que ocasionalmente hace el pastor Osman, en este caso que hicimos ahora Anderson y yo. Próximamente va a ir el pastor para allá, para Perú. Hay otro pastor que se llama José Luis, que se ha sumado recientemente a nuestro ministerio y que va a estar visitándole. O sea, de esas visitas y virtualmente, pero ya está dando sus primeros pasos. Luego está Bogotá. Bogotá es una iglesia que no es nueva, pero no es una iglesia todavía madura. Lleva unos cuantos años ya funcionando. Si no me equivoco, 2 y ya van para 3, creo, este año. Es una iglesia que todavía no tiene un pastor físico como sí tiene Tierra Alta. Es Osman el que lo está pastoreando, pero te he dicho que Osman vive en Tierra Alta. Sí. Hay una gran distancia, hay que coger guaguas, hay que coger aviones para llegar allí. Pero es una iglesia que está empezando a madurar. Es una iglesia que, haciendo un buen trabajo pastoral, con la gente que Dios ha puesto ahí, se puede hacer algo muy, pero que muy hermoso. Y luego ya está Tierra Alta, que es una iglesia ya consolidada, es una iglesia madura, es una iglesia que tiene un pastor. No solamente que tiene un pastor, sino que el Señor está levantando obreros. Hay un chico por ahí que le mando un saludo desde aquí, se llama Juan Pablo, una bellísima persona. Él y su familia están compartiendo. Yo los escuché hablar un poquito en el campamento de jóvenes y me quedé sorprendido la sabiduría que Dios le ha dado a este siervo, a este varón de Dios, a su familia. O sea, ya es una iglesia madura. Entonces, cuando tú ves esos 4 grupos, ¿verdad? El que todavía no está ni establecido, el que está dando sus primeros pasos, el que está alcanzando cierta madurez y el que ya tiene madurez, tú dices, increíble lo que Dios está haciendo. Es algo tan bonito, David. Y me quedo en ese viaje, de este viaje, como tú decías, una conclusión o algo, ver las diferentes etapas de los diferentes grupos, pero ver la fidelidad de Dios en todos los aspectos, tanto en la iglesia que está empezando a nacer como la iglesia madura ya, y es algo maravilloso. Como decía Osman, me quedo con una frase del pastor Osman en el campamento cuando hizo una explicación, no recuerdo de qué parte de la Biblia, y se quedó callado y él mismo dijo, es que Dios es tremendo, ¿no? Y todo el mundo empezó a aplaudir porque fue algo como algo precioso esa declaración. Dios es tremendo. Uno se le erizan los pelos al ver la obra de Dios. Es algo muy bonito, de verdad que sí, algo muy bonito. Amén. Bueno, comentarle a toda la audiencia que, por ejemplo, hoy no tenemos el último culto porque evidentemente hemos estado en este tiempo en el que el pastor ha viajado y demás. Por eso queríamos hacer un pequeño resumen de ese viaje a Perú, a Colombia. También comentarle a la gente que hasta el día 28 de julio vamos a tener estos espacios. Después en agosto hacemos el parón porque me voy de vacaciones. Entonces, por eso hacemos el... ¿Vas de vacaciones, David? Sí. Uy, qué envidia, qué bueno, sí, señor. Un poquito. Bueno, uno de los grandes males... Uno de los grandes males que tiene el pastorado es que no puedes coger vacaciones. Eso sí, puedes irte a otro sitio a descansar o algo, pero... ¿Vacaciones no? No, el pastorado nunca, porque nosotros trabajamos con personas, con vidas, y eso no tiene descanso 365 nunca. Días. Exactamente. Por eso Jesús dice que Él nos da el reposo y el descanso para nuestra alma. Amén. Nosotros no descansamos en un hotel o yéndonos de viajes, eso es imposible. Nosotros descansamos en el Señor. Pero que de todas maneras, también le digo que he pensado en intentar hacer algo para que el espacio no muera. Es decir, no muera en ese mes, me refiero, ¿no? Después en septiembre volveremos, el día 1 de septiembre volvemos, pero estoy intentando a ver si consigo en este mes que me queda de hacer resúmenes y demás para que siga moviendo la palabra. Hazlo, pero descansa. Sí. Hazlo todo. Yo, por ejemplo, ahora para irme a este viaje de casi 20 días, yo dejé grabado, por ejemplo, todos los devocionales. Yo intento que los devocionales siempre sean día por día, pero en este caso, como yo no sabía ni el tiempo que iba a ser allí, la diferencia horaria es muy grande, no sabía la cobertura, no sabía nada, lo dejé grabado. Hice un sobreesfuerzo
para irme allí con la cabeza tranquilo, ¿verdad? Yo dejé todo grabado. La gente decía, ¿cómo es posible que estés en Perú y que estés también en la oficina grabando? Bueno, porque ya los tenía grabados, ¿vale? Entonces, todo lo que hagas, hazlo, haz un sobreesfuerzo si quieres, pero descansa, hay que descansar. Nos lo decían aquí cuando estábamos en el último programa, dice, pero pastor, ¿cómo es posible que usted esté en Colombia y esté en la radio también? Hasta el día de hoy todavía no tengo el don de la omnipresencia, ni lo quiero tener. Solamente Dios tiene ese don, pero sí, hay un trabajo previo que hacemos, Claro, por tu parte, por la mía, para dejar todo, o sea, la gente, entre comillas, no tiene culpa de nuestro día a día. Yo me he comprometido primeramente con Dios y segundo, con toda la gente que me escucha, de traer un mensaje diariamente, un devocional. Entonces la gente no tiene culpa si yo me voy a Perú, me voy a Colombia, me voy a donde sea. Yo me he comprometido con Dios y con la gente a entregar un mensaje. Así que hago un sobreesfuerzo y lo hago, pero me voy con la mente tranquila. Y ese es un consejo que te doy. Haz todo lo que tengas que hacer el mes de julio, pero en agosto desconecta. Y vas a ver que cuando vengas en septiembre tienes las pilas cargadas, nuevas ideas, nuevos proyectos y más claridad en todo lo que hagas. Amén. Oiga, por cierto, el 28, que es el último espacio, no el último, vamos a decir que no es el último, vamos a recoger todas las preguntas que tenemos en el canal, porque tenemos montones, y se las vamos a trasladar al pastor, ¿vale? Para que la gente lo sepa, que no le estamos preguntando últimamente, pero vamos a recoger todas esas preguntas y se las vamos a trasladar al pastor. Empezamos con la... Antes de que digas nada, tengo que decir, porque que te lo dije antes fuera de aire, pero te lo digo aquí, Perú, todas las partes de Colombia, Bogotá, Tierra Alta, Chía, Cundinamarca, Ensubia, todos, ¿sabes a quién me mandan saludos, no? Saluda al hermano David, así que David, date por saludado de los peruanos, de los colombianos, de todos los hermanos de allí. Te quieren, te aprecian, les encanta este espacio que tiene y no estoy mintiendo primeramente porque lo digo aquí en el aire y la gente puede corroborar lo que digo. Todos me felicitaban, todos me decían, dale mis saludos a David, al hermano David, que lo queremos mucho, lo apreciamos y nos encanta el programa Despertando con Jesús. Muchas gracias, de verdad, todo. De verdad, me pongo hasta colorado, sinceramente. No, es que no estoy tan acostumbrado a que la gente, aquí en Morro sí, pero que fuera de aquí me sea tan querido, de verdad que me abruma. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias, pastor, de verdad, por traerme el mensaje. Bueno, empezamos con las preguntas, si le parece, pastor. Venga, perfecto, vamos allá. Vamos a hablar. A ver si podemos dar respuesta a alguna pregunta. A hablar. ¿Qué argumento, pastor, ofrece el cristianismo para creer en la existencia de Dios? Bueno, vamos a aclarar esta pregunta. Cuando dices qué argumento ofrece el cristianismo, entiendo nosotros como cristianos quizá. Exactamente. Si quieres ahora te digo qué argumento ofrece la propia palabra de Dios. Pero si dices qué argumento ofrece el cristianismo para creer en creer en Dios, doctrina, sí. La palabra de Dios. O sea, nosotros únicamente intentamos referir a la gente, o remitir, mejor dicho, a la gente, a Dios, a la palabra de Dios. Hay personas que piensan que nosotros tratamos como de convencer a la gente. No, yo lo que trato es convencer a David para que crea en Jesús. Yo lo que trato con mis predicaciones o enseñanzas es convencer. No, primeramente ese no es mi fin, porque entiendo que no tengo ni nunca tendré esa capacidad de convencer a nadie. La Biblia dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Tú puedes llegar al intelecto de una persona. Tú puedes desglosar una palabra de Dios y hacerla entendible, hacerla fácil, hacerla comprensible. Y la persona puede quedarse como pensando y diciendo, mira, puede ser, pero el que convence es el Espíritu de Dios. Tú puedes hablar muy bonito, tú puedes hablar de una manera muy clara, muy precisa, muy concisa, pero si Dios no está en el asunto, ahí no sucede nada. Jesús dijo que nosotros somos la sal de este mundo. Y una de las funciones que tiene la sal, aparte de dar sabor a la comida, es producir sed, ¿verdad? El otro día comíamos allí en uno de los viajes un pescado salado riquísimo, pero toda la tarde estuve bebiendo agua, ¿verdad? Porque la sal produce sed. Claro. Nuestro trabajo es ser sal, es provocar la sed de Dios en la vida de las personas, para que sea Dios el que sacie esa sed, ¿verdad? La sed del alma que habla la Biblia. Nosotros no podemos tratar de convencer a nadie porque no tenemos esa capacidad. Entonces, el único argumento que tenemos de demostrar que Dios existe es: lee su palabra, acércate al Señor Jesucristo, lee su palabra. Nosotros simplemente somos mensajeros y voceros de Dios y tenemos que remitir a la gente a Dios. Ahora, si tú me cambias la pregunta o nos derivamos en esa pregunta, ¿por qué argumentos da la Biblia de la existencia de Dios? Muy buena pregunta. Para resumirte, ¿sabes? Yo te resumo y luego te desgloso si quieres. Podría decirte todos los argumentos y ningún argumento. Por ejemplo, te voy a empezar primero a decir que la Biblia no da ningún argumento para convencerte de la existencia de Dios. La Biblia en ningún momento trata de convencernos. De hecho, solamente tienes que leer las primeras palabras. ¿Sabes cómo dice la Biblia?
El primer versículo de la Biblia. Me lo dijiste. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, fíjate, tú abres la Biblia y Dios no trata de decirte, mira, yo lo hice. Científicamente es posible. Habría una explicación, pero Dios no pierde el tiempo en eso. Dios simplemente dice, yo soy el creador. Yo creé todo lo que tus ojos ven y todo lo que tus ojos no ven. Yo soy el creador de los cielos, de la tierra, de absolutamente todo. ¿Lo crees? Bien. ¿No lo crees? Es tu problema. O sea, la Biblia no trata de convencernos de que Dios existe. Esto es como decir ahora, para que la gente también nos entienda, esto es una taza. Exactamente. Es una taza, ustedes pueden ver lo que quieran, pero esto es una taza. Correcto. Ya está. Yo muchas veces, en las predicaciones, ahora retomo aquí, pero para poner un ejemplo que muy bueno, el ejemplo que tú das de la taza, cuando hablo, por ejemplo, sobre todo del pecado. Tú has visto que a mí me gusta enredarme demasiado. Mi mujer dice que eres aburrido porque dices lo mismo de 1000 maneras diferentes. Digo, es que ese es el fin, que la gente entienda. Hay una parábola en la Biblia que dice que el sembrador salió a sembrar y parte cayó entre pedregales, si no recuerdo mal. Dice, y eso representa a aquellos que no entendieron la palabra de Dios y viene el malo y se la quita. La palabra de Dios hay que escucharla y entenderla. Y uno de mis trabajos es atacar una misma verdad desde diferentes ángulos. Te explico esta verdad bíblica, esta doctrina desde este punto de vista, desde este punto de vista, desde este... Y dice, ¡ay, qué aburrido! Bueno, puedo ser aburrido, pero tú has salido entendiendo lo que he querido decir. Lo has entendido perfectamente. Mi fin es predicar la palabra de una manera clara y concisa. Y sobre todo práctica. Exacto. Y entonces, la palabra de Dios no va a tratar nunca de convencernos de que existe Dios. Te iba a decir antes, que se me fue el santo al cielo, como se dice. Yo en las predicaciones, cuando hablo, por ejemplo, del pecado, de las consecuencias del pecado, ahí sí que yo no pierdo el tiempo. Yo no pierdo el tiempo en explicarle a la gente que el pecado es malo, las consecuencias, porque ya todo el mundo lo sabe. Todo el mundo ha vivido las consecuencias del pecado. Entonces, en ese punto sí que soy muy escueto. Muy sencillo, yo hablo del pecado, de las consecuencias, la paga del pecado es la muerte, lo toco por arriba y siempre digo lo mismo, no voy a hablar más de esto porque ya tú sabes cuáles son las consecuencias del pecado. Lógicamente sigues pecando porque perdón por la expresión, pero la Biblia lo usa, eres como ese cerdo que vuelve al lodo, o eres como ese perro que vuelve a comerse el vómito. Y te gusta el pecado, pero tú sabes que el pecado te hace mal. Entonces no trato de convencerte. Y la Biblia es así, la Biblia nunca va a tratar de convencernos que Dios existe. Hay un versículo en Hebreos que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y tiene que saber, y es necesario, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Me acabo de acordar ahora, ¿sí?, cuando Jesús le dice, ay, Tomás, cree por fe y no por vista. Eres un incrédulo, bienaventurado aquellos que creyeron sin ver. Exactamente. Uno tiene que creer en Dios. La Biblia quizás no es la expresión, no sé si estoy usando la expresión correcta, pero la Biblia o Dios a través de la Biblia no va a perder el tiempo en convencerte. Hebreos dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú te acercas a Dios, Dios te va a hablar y Dios se va a manifestar a tu vida. Pero no vayas a la Biblia diciendo, a ver, convénceme. Yo no te tengo que convencer de nada, dice Dios. Yo soy el creador. Dios va a seguir, se lo decía a los jóvenes en el campamento en Colombia, Dios va a seguir siendo el mismo con nosotros o sin nosotros. Los beneficiarios de creer en Dios somos nosotros. La Biblia dice que solo el necio es el que dice que no existe Dios. O sea, aquella persona, ya creo que lo he dicho en este espacio más de una vez, aquella persona que hoy, en 2025, estamos ahora en junio, finales de junio de 2025, diga que no hay Dios, que no existe Dios, la Biblia dice que es un necio. Porque perdona que te diga, David, hay que ser necio para decir que Dios no existe. Ahora, que tú no te quieres sujetar o que tú no te quieres someter a lo que Dios dice en su palabra, bueno, es un punto y aparte. Eso me parece no coherente, pero entendible. Pero decir que Dios no existe, pues que eso es una necedad, una locura. Es absurdo en gran manera no creer en Dios en este tiempo. Entonces la Biblia no te va a tratar de convencer. Y el que no cree en Dios tiene un problema. Pero lo tiene Él, no Dios. No, es que yo no creo en Dios y lo dice como pavoneando. ¿Se entiende esa expresión, no? Como pavoneando. Orgulloso. Ah, bueno. Pero que tú no creas en Dios no significa que Dios no exista. Eso lo tienes que tener claro. Que tú no creas en la ¿cómo se dice? En la ley de la gravedad no significa que te tires un quinto piso y no pase nada. Exactamente. Aquí hay una verdad. Y la verdad es que Dios existe. O sabes que las personas no vuelan y tirarte y a volar. Exactamente. Y aquí hay una verdad irrefutable. Y aquí hay una verdad inquebrantable. Inquebrantable es la existencia de Dios. Entonces, que tú no creas en eso, pues bueno, pues tu locura. Pero Dios existe. Y no vayas a la Biblia intentando que Dios te convenza. Dios no te va a convencer. Tú te tienes que acercar a Dios creyendo que le hay. Ahora bien,
también la Biblia dice que nosotros los creyentes tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, nuestra fe se puede razonar. Hay argumentos, y hay argumentos razonables para creer en la existencia de Dios. A mí ese dicho de la fe ciega, yo no tengo una fe ciega. Yo no sé tú, David, yo no sé la gente que nos escucha o que nos ve. Mi fe no es ciega. Mi fe es una fe razonable. Yo lo que creo lo puedo razonar. Hay cosas que recibo por fe. La salvación es algo que yo recibo por fe. Pero mi fe es razonable. ¿Por qué hago esto y no hago lo otro? Bueno, yo te lo puedo razonar. ¿Por qué yo creo en esto y no creo en lo otro? Bueno, yo te lo puedo razonar. O sea, mi fe es razonable y yo puedo razonar mi creencia en Dios y puedo hacer razonar a las otras personas, no convencer, pero sí razonar, porque la gente demanda razón. Qué feo sería que tú me hagas una pregunta y yo te diga, porque la Biblia lo dice y punto. Mira, ¿y por qué esto? Porque la Biblia lo dice. Bueno, para mí como creyente es una respuesta razonable. La Biblia lo dice, es mi máxima autoridad, pero para alguien que no cree en la Biblia, no. Entonces lo suyo es, oye, a razonar a esa persona. ¿Por qué tú crees en esto? ¿Por qué te congregas los domingos? ¿Por qué tú eres fiel en esto? ¿Por qué eres generoso en esto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué lo que quiera que sea? Bueno, hay una razón y yo tengo que presentar una defensa de esa razón, o sea, razonada. Hay razón en la Biblia. Tú te das cuenta, por ejemplo, la creación de Dios, la creación de los cielos y la tierra te habla de una existencia de Dios. El orden con el que sucede la creación nos habla de que hay un creador detrás de todo. O sea, por ejemplo, primero se crearon las aguas y luego los peces. Y tú dices, bueno, esto es normal. Claro. O primero se crearon las tierras y luego se creó la tierra y luego las plantas. O primero se creó todo y luego, por último, el ser humano. O sea, hay un equilibrio tan perfecto, hay un equilibrio tan divino detrás de toda la creación que por eso digo que el que diga, no, Dios no existe. Bueno, ¿y de dónde ha salido todo? Del Big Bang. O sea, es tan absurdo creer en el Big Bang, tan absurdo creer que de una explosión se ha creado tanta perfección. Alguien comparó con pruebas, ¿no? Que creer en el Big Bang es como creer que tú coges miles de millones de letras sueltas, de vocales y consonantes sueltas, la tiras al aire y cuando caigan se escribe perfectamente en orden el Quijote. Decía eso, imposible, ¿no? Bueno, pues igual de imposible y de improbable es que de una explosión se haya creado todo esto. Pero vamos a entrar en la necedad de algunos. Bueno, de una explosión, bueno, ¿y de dónde surge esa explosión? ¿Cómo surge esa explosión? O sea, bueno, ¿qué pruebas tenemos de la existencia de Dios? La perfección que hay en este mundo. La perfección absoluta. Y ver cómo cuando alguien, llámese persona, familia o incluso nación, se separa de Dios, esa decadencia que hay en esa persona. O sea, David, Dios es real. Hace años, me dijo mi suegra, te estoy hablando hace 25 años atrás más o menos, mi suegra mirándome a los ojos, una mujer apasionada por Dios, me dijo una frase que me dijo, Alberto, Dios habla a través de su palabra. Tú sabes esas frases que te dicen, que tú dices, o esta mujer está loca, o esta mujer está convencida de lo que dice. Y en aquel momento yo no lo entendí, yo dije, esta es una fanática. Esta es una religiosa que va a la iglesia y me está intentando convencer para entrar dentro de su religión. Pero con el paso de los tiempos yo hoy puedo mirar a los ojos a la gente y decirle, Dios es real. Dios no es una creencia. Dios no es un mito. Dios no es alguien en el que tú crees por el bien por tener un bienestar en tu vida. No. Dios es real. Dios está vivo. Para mí Dios no es aquella imagen que cuelga en una cruz, muerto, crucificado. Jesucristo es real, está vivo. Él resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Nos ha mandado su Espíritu Santo que mora en nuestro interior y podemos tener relación con Dios. Y lo mejor de todo no es todos esos beneficios que tenemos aquí en la tierra, sino que Jesús ha venido para trazar un camino que nos lleva a la eternidad. Solamente hay que creer en el nombre de Jesús, en nada ni en nadie más, en el nombre del Señor Jesucristo y seremos salvos. Entonces ese es mi argumento. Dios es real. Amén. Pastor, ¿cómo se entiende el concepto de la Trinidad y cuál es el papel específico de Dios Padre? Bueno, el concepto de la Trinidad es un concepto tan sencillo de entender, pero tan complicado de explicar. Es algo que los niños entienden y que los doctores, los maestros nos volvemos locos en poder desglosarlo. Bueno, la Trinidad es una enseñanza, es una doctrina bíblica de que solo hay un Dios en tres personas. Por eso digo, es fácil, pero a la vez difícil. Sí.
El primer gran mandamiento, ¿sabes cuál es el primer gran mandamiento que la Biblia da? ¿Me estás haciendo preguntas de examen hoy? Que me dijo una mujer en Perú o en Colombia, le hice una pregunta y me dice, me quedo como David, nervioso cuando le pregunta. Sí. Me decía así. Bueno, mucha gente dice que el primer gran mandamiento es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. No, ese no es el primer mandamiento. Es cierto, una vez me lo dijo. Sí, ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, eso está en Marcos capítulo 12, versículo 29. Y el versículo 30, el siguiente, dice: y amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Es decir, el primer mandamiento que tenemos es saber que solo tenemos un Dios. Cuando tú entiendes que solo tienes un Dios, entonces puedes empezar a amarle con todo lo que eres, con todo lo que tienes. Pero el primer mandamiento, el mandamiento más importante, es saber que solo hay un Dios. Nosotros no somos politeístas. Yo no creo en Dios y en otro. No. Yo creo en un solo Dios. Pero que ese único y exclusivo Dios son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son iguales. No hay uno más importante que otro. No hay uno inferior al otro. No, son exactamente iguales. Dios Padre, por ejemplo, es ese Dios que tenemos en el cielo. Dios Hijo es el que vino aquí a la tierra a redimirnos, a llevar a cabo esa obra de redención en la cruz, y Dios Espíritu Santo es el que vive en nuestro corazón. Sé que quizá es sencillo y tan difícil de explicar, esto es tan profundo. Mírate a ti mismo, David. Si tú quieres entender la Trinidad de Dios, tienes que mirarte a ti mismo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Aquí solo veo un David, no veo a dos ni a tres David, veo a uno. Pero este David es un cuerpo, es un espíritu y es un alma. Podríamos desglosar cada parte, pero bueno, y ahí se nos va hora y media en esto. Sí, por lo menos, ¿eh? Pero otro día, si quieres, entramos en esto. El cuerpo es simplemente el envase, el alma es algo eterno que tenemos dentro de parte de Dios, que puede sobrevivir sin Dios, y el espíritu es esa parte eterna de Dios que no puede sobrevivir sin Dios. Y nosotros, nuestro trabajo es ganar el alma. Uno no tiene que ganar ni su cuerpo ni su espíritu. El cuerpo, cuando muere, dice la Biblia, al polvo vuelve, que es de donde ha venido. El espíritu, cuando uno muere, vuelve, dice Eclesiastés, a Dios, que es quien lo dio. Pero el alma es lo que hay que ganar. Esa parte emocional, esa parte sensorial, esa parte de emociones, de sentimientos, ese soplo de Dios, que dice la Biblia que el hombre era barro, pero cuando sopló, ese Neshama, que sopló Dios sobre el barro y tuvo vida, ese es el alma es lo que somos. Y es lo que hay que ganar. Cuando tú entiendes esto de cuerpo, alma y espíritu, puedes llegar a entender un poco lo que es la Trinidad. La Trinidad es como el agua. El agua es agua en cualquier estado en el que esté. Puede estar líquida, sólida. Puede estar sólida, puede estar incluso gasificada en gas. Y nosotros vemos agua gasificada, agua helada y agua líquida, pero es agua. En cualquier materia en la que esté es agua, ¿verdad? Entonces, así podríamos explicar un poco por arriba la Trinidad de Dios. ¿Cuál es el papel fundamental del Padre en la Trinidad? Muy buena pregunta. Es que haces unas preguntas, Vic, que yo creo que ni tú mismo te imaginas la calidad de preguntas que hace. Pablo nos lo dice, el apóstol Pablo, en un versículo como aislado que está ahí, que me he dado cuenta con los 20 años, un poco más que llevo en el Evangelio, casi nadie habla de este versículo, y hay un solo versículo que engloba la Trinidad de Dios y engloba el papel fundamental de cada parte de la Trinidad de Dios. ¿Me dejas leerte? Claro, por supuesto. Se encuentra ahí en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Termina así la carta. Aquí Pablo nos está hablando nuevamente de la Trinidad, como en muchos otros versículos, ¿verdad? En el bautismo de Jesús también está reflejada la Trinidad. Está el Padre que habla de los cielos, está el Hijo bautizándose, está el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Bueno, hay muchos pasajes donde vemos la Trinidad de Dios. Pero aquí Pablo te habla de este concepto de la Trinidad y te habla del papel fundamental, te habla de la gracia de Jesús. Sin duda alguna, el atributo más grande de Jesús es su gracia, ese favor inmerecido. Gracias a la obra de Jesús en la cruz somos salvos. Si en algo tenemos que exaltar a Jesús es por su gracia. Él ocupó nuestro lugar. La paga del pecado es la muerte, te lo decía antes, pero Jesús ocupó nuestro lugar. Jesús ha ocupado el lugar que nosotros merecemos, de reos, de presos, de enviados a la muerte. Jesús murió por amor a nosotros y eso se llama gracia.
Luego está el papel del Espíritu Santo que dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El papel fundamental del Espíritu Santo es poder tener comunión con Él. Comunión es tener todas las cosas en común. Comunión es poder tener una relación con Él. Hay un versículo muy hermoso, David, en la Biblia que dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Tiene ese deseo, ese celo santo de anhelarnos, de que estemos juntos. No se trata de un concepto, no se trata de una religión, de una creencia, se trata de una comunión, de una intimidad, que podamos tener al Espíritu Santo como compañero en nosotros. Y luego me preguntabas cuál es la mayor cualidad del Padre o la función del Padre en la Trinidad. Sí, ¿cuál es el papel específico de Dios Padre? Lo dice aquí. Hemos visto que la gracia es la cualidad del Hijo, la comunión la cualidad del Espíritu y el amor es la cualidad del Padre. Si algo caracteriza a Dios en la Trinidad es su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo. Es cómo nos ama Dios. Dios nos ama. Si nosotros amamos a Dios, dice la Biblia, es porque Él nos amó primero. A tal grado que Juan en una de sus cartas, creo que es en la primera carta que escribe, dice que Dios no es que tenga amor o que Dios ama, dice Dios es amor, es la esencia del Padre, es la esencia de Dios, el amor. Por eso cuando nos acercamos a Él, brota dentro de nosotros ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El papel fundamental del Padre, mira que me he enrollado, te resumo, el papel fundamental del Padre en la Trinidad es el amor, derramar amor a esta humanidad. Amén. Bueno, pastor, ¿qué rol tiene la fe en Dios qué rol tiene la fe en Dios en la salvación según la doctrina cristiana? Bueno, la fe es crucial para la salvación. Te decía antes que prácticamente toda nuestra creencia se puede razonar, se puede explicar, se puede desglosar. Hay un estudio, no sé si es cierto o no, que dice que el 97% de nuestra fe se puede razonar. Luego hay otras cosas que se reciben por fe. O lo crees o no lo crees. Esto se trata de fe, ¿verdad? Y la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. En cuanto a la salvación, esto se trata de fe. A la gente cuando le decimos, por ejemplo, arrepiéntete de tus pecados para que seas salvo. Bueno, ¿y qué es eso de salvo? Bueno, la salvación habla no solamente de unos beneficios aquí en la tierra, de una vida zoe, que Juan dijo, he venido a daros vida y vida en abundancia, vida zoe, vida bendecida. No, pero habla más allá de la eternidad. Pero la gente quizás no cree en eso. Que mi alma estaba en uno de los cultos, por no decir, para que nadie empiece a atar cabos. ¿Seré yo? En uno de los cultos de este viaje, y hablé de muchas cosas, y entre ellas dije, tienes que creer en Jesús, porque tu alma, cuando partas de este mundo, o va al cielo o va al infierno. Y vi que esta persona dijo, yo no me lo creo, decía. A la gente le cuesta entender esto de la salvación. Piensa que sus días acabarán cuando mueran aquí. No. La vida va a comenzar realmente cuando muramos. Hay una salvación, ¿verdad? Y esto se recibe por fe. ¿Y cómo sé yo si nunca he estado allí y los que han ido para allá nunca han regresado? Es que se trata de fe. Exactamente. La salvación se recibe por fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación es indispensable para poder obtener la salvación. Si no lo crees, el primer requisito es creer. Si no lo crees, no vas a poder ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dijo el Señor. Dijo Pablo en Hechos, capítulo, no recuerdo ahora. Hay que creer para ser salvo. La fe es crucial. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es la gracia? Porque dice la Biblia que somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Qué significa esto? Imagínate que te estás ahogando en alta mar y alguien de su propio dinero, de sus propios recursos, decide enviarte qué sé yo, una barca, un helicóptero, lo que quiera que sea, un rescate, ¿verdad? Un helicóptero vamos a poner. No te lo mereces, no te conoce ni siquiera quizá, pero te quiere hacer ese favor. Eso se llama gracia, es un favor inmerecido. Quizá te estás ahogando porque has sido irresponsable por el motivo que sea, pero alguien en amor, eso se llama gracia, alguien en amor ha pagado ese rescate para ir en buscarte y te lanza esa cuerda. Ahora, ahí tiene que entrar la fe para que seas salvo. Tú tienes que creer que tiene buenas intenciones ese piloto y que te agarras a la cuerda y que esa cuerda te va a llevar a tierra firme. O sea, tienes algo que hacer tú, tienes que, por fe te agarras. Entonces la salvación es por gracia. Dios por gracia nos salva, pero nosotros por fe accedemos a esa gracia. Entonces la fe es indispensable para la salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Pero es que me acabo de acordar ahora el chiste de Manolo Vieira en el cual se estaba ahogando uno y van tres a buscarlo con una yalana, sí, y se muere y al final va al cielo
le dice, qué bien me la pegaste, yo diciendo, mi Dios me salvará, mi Dios me salvará, y aquí estoy ahogado. Dice, cónchale, pues si te mandé 3 veces a 3 tíos con un barco a buscarte y no te subiste. Exactamente. Te mandé el helicóptero, la lancha, el otro, en la bota de agua y no te subiste, claro, sí, es así. Eso es lo que sucede, ¿no? Por medio de la fe somos salvos. Exactamente. Sí. Pastor, ¿puede una persona conocer realmente a Dios? Uy, es que hace unas preguntas, David. Mira, si la pregunta es, ¿se puede conocer realmente a Dios? Sí, se puede conocer a Dios, sin duda alguna. ¿Cómo? Es la siguiente pregunta. Pero sí, exactamente. Ahora, pero si tú preguntas, ¿se puede conocer completamente a Dios? No. Un rotundo no. Dios es tan poderoso que es imposible conocerle completamente a Él. Conocerle a Él sí, pero completamente no. Jesús dijo que la voluntad de Dios es que le conozcamos a Él. Es decir, se puede conocer a Dios y hay que conocer a Dios. Nosotros podemos y debemos conocer a Dios. Se puede. Incluso estamos llamados, como te decía ahora, a tener comunión con Él a través del Espíritu Santo. ¿Verdad? Es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay. Nosotros le adoramos en espíritu, en verdad. O sea, podemos tener un acercamiento, podemos tener un conocimiento. De hecho, estamos llamados a conocerle, pero completamente no. Dios es todopoderoso y no se va a dejar conocer completamente por unas mentes tan limitadas como nosotros. Ahora tú decías, ¿cómo conocerle? Ah, bueno, ahí ya se nos complica esto, se nos riza el rizo. ¿Cómo conocerlo? Únicamente a través de Jesús. Aquí no hay más caminos, David. Esto no se trata de buenas obras, esto no se trata de absolutamente nada de iglesias, de religiones, de creencias. Esto se trata de que hay un solo camino al Padre, que es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ah, bueno, y recuerdo yo, cuando yo era un adolescente que iba, por ejemplo, pues yo te lo he dicho varias veces, yo era católico, yo provengo del catolicismo y cuando era un adolescente yo iba a ver a mi Virgen de la Candelaria y hay un día en especial, creo que es en agosto, el 15 de agosto, no recuerdo qué día es, que toda Tenerife se paraliza y va caminando hasta Candelaria, vivas donde vivas. Con el terror. Y yo iba caminando, eran horas y horas caminando a ver a la Virgen de Candelaria y yo llegaba y entraba en la basílica. Yo siempre he sido creyente desde que soy niño. Y entraba y había gente que entraba de rodillas y rodillas sangrando y entraban y unas cosas que yo ahora las miro desde un punto de vista y digo, ese no es el camino. El dolor, el sacrificio, la religión, las caminatas, ¿cómo se dice? Las tradiciones, todo ese no es el camino. Jesús es el único camino para conocer a Dios. Esto no se trata de obras, de ritos, de sacrificio, no se trata de nada de eso. Es Jesús. Esto se trata únicamente de Jesús. Y cuando uno camina en Jesús, es un camino que nos lleva al Padre. La Biblia dice en Hebreos, comienza esta preciosa carta diciendo que Dios habla a través de su Hijo. ¿Y cómo conocer a Dios? Conoce a Jesús. Tienes que conocer a Jesús y a través de la oración, a través de la palabra nos va a guiar hacia toda verdad. O sea, esto se trata para conocer a Dios, de conocer únicamente a Jesús, no a la madre de Jesús, no a los hermanos de Jesús, no a los discípulos de Jesús. Es de conocer a Jesús. Eso se trata esto. Amén. Pastor, ¿cómo se distingue una experiencia auténtica del Espíritu Santo de una emocional o falsa? Bueno, pues se puede conocer un poquito cuando algo es emocional, porque evidentemente Dios nos ha creado con emociones. Nosotros somos seres emocionales, personas y seres que Dios nos ha creado así. O sea, las emociones no son malas. Lo que pasa es que las emociones hay que saber controlarlas, ¿verdad? Hay un versículo que dice, por ejemplo, en Efesios, si no me equivoco, airaos pero no pequéis, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la capacidad de experimentar cualquier emoción, pero sin que esa emoción nos lleve al pecado. Y a veces, como el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo es tan potente, es tan poderosa, puede llegar, si no hay una madurez en el creyente, ahí entran en juego las emociones y a veces pues nuestro cuerpo se estremece. Nunca se te han puesto los pelos de punta cuando adoras a Dios, cuando estás escuchando su palabra y sientes que Dios te está hablando, ahí como unos escalofríos, hay un fuego. Yo a veces siento un fuego, David, desde la cabeza hasta los pies y me quebranto. El otro día en el culto en Perú me pasó esto que me suele pasar. Yo soy un llorón. Aquí donde me ve, yo soy un llorón. Y en Perú, cuando estábamos finalizando el culto, me entró un quebranto. Y claro, yo estaba predicando, yo estaba ahí ministrando en ese momento y yo era el que supuestamente tenía que guiar un poco a la gente, pero llegó un momento que no pude hablar más.
Y lloraba y lloraba y lloraba y veía a la gente, veía ese hambre, porque veía a la gente adorando a Dios de una manera tan genuina que yo lloraba y lloraba y lloraba. O sea, y es que las emociones están ahí a flor de piel. Ahora bien, hay que controlarlas. Porque a veces suele pasar, como tú dices ahora, que podemos pensar que la emoción es la manifestación del Espíritu Santo. No, 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 no. La emoción es producto de la manifestación del Espíritu Santo, pero la manifestación del Espíritu Santo no es la emoción. No sé si me estoy enrollando o lo estoy dejando claro. Entonces, yo te entiendo. ¿Cómo saber cuándo es verdadera o es emocional una manifestación del Espíritu Santo? Creo que la Biblia es clara cuando dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos da esa manifestación? De nada sirve que tú digas que estás siendo lleno del Espíritu Santo cuando no hay unos frutos. Yo conozco mucha gente que dice hablar en lenguas, que dice ser lleno del Espíritu Santo, o vamos a centrarnos en eso, en el don de lenguas, que es hablar en otras lenguas, yo creo. O conozco gente que dice: no, Dios me llenó porque hablé en otras lenguas, pero luego no sabe controlar la suya. Luego critica, murmura, dice malas palabras, dice mentiras. Entonces yo digo, yo no sé si eso ha sido mucho del Espíritu Santo, porque no hay un fruto que respalde eso. O sea, de nada te sirve temblar, que se te ericen los pelos, llorar, y cuando no hay un cambio. ¿Cómo saber si una experiencia ha sido única del Espíritu Santo? Cuando hay un cambio, ¿verdad? Cuando hay una transformación. Se puede distinguir también una experiencia auténtica del Espíritu Santo por el discernimiento. Uno sabe. No es que tú digas, bueno, con el tiempo he aprendido. No, no, no. Hay un don que se llama el don de discernimiento. Y Dios te da ese don, te capacita en momentos puntuales de ese don para tú saber cuándo es algo de Dios y cuándo no es de Dios. No os maravilléis, dice la Biblia, no os maravilléis, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, a veces intenta imitar las cosas de Dios. Te voy a poner un ejemplo y ahora vuelvo a esto. Un ejemplo fuerte, que aquí nos estamos metiendo en unos temas espirituales que quien no tiene cierto conocimiento aquí ya se perdió, ya el programa acabó para él. Una vez yo invité a un amigo mío, y es amigo, no es un conocido, es un amigo mío, pero él practica la santería. Digo amigo y sin vergüenza ninguna, porque la Biblia dice que Jesús era amigo de pecadores, de prostitutas, se sentaba a la mesa con borrachos. O sea, podemos tener amigos sabiendo que nuestra función es alumbrar la oscuridad de ellos. Yo tengo un amigo, un buen amigo además, y practica la santería. Una vez lo invité a una actividad de la iglesia. Me costó mucho, pero vino a la actividad de la iglesia, y en esa actividad, wow, cayó una presencia de Dios ahí, pero hermosa, pero increíble. Y cantidad de gente ahí se puso a hablar en nuevas lenguas, y este hombre se fue. Entonces yo después le digo, uy, ¿por qué se habrá ido? ¿No? Y cuando me reúno con él, me dice, ¿qué hicieron ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Digo, bueno, eso es una manifestación del poder de Dios, es una de las maneras, es una de tantas maneras por las cuales el Espíritu Santo se manifiesta. Me dijo, Alberto, ¿tú sabes lo que pasó ahí? Digo, ¿el qué? Dice, algo que también sucede a veces en nuestras reuniones de santería, me dice. O sea, uno tiene que entender que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso uno tiene que poder discernir cuándo algo es de Dios y cuándo no. Podemos saber cuándo algo es de Dios o no a través de este discernimiento. Te pongo un ejemplo. Mira, Pablo, el apóstol Pablo, sé que ya nos estamos casi yendo de tiempo, pero no podemos dejar esto a la mitad. El apóstol Pablo llega a un lugar, a Filipos, si no recuerdo mal, y empieza a predicar, y una muchacha que pasaba por ahí empieza a exaltar a Pablo, empieza a bendecir a Pablo. Escuchen a este hombre, este siervo de Dios, hijo del Dios Altísimo, escúchenle, escúchenle. Oye, imagínate, está diciendo cosas buenas, pero dice la Biblia que esto desagradó a Pablo. Había algo en su interior que decía, uy, esto no está bien. Y pasado algunos días, Dios le da el entendimiento, Dios le da el discernimiento y se da cuenta que esa mujer está hablando por un espíritu inmundo que está dentro de ella. Pablo ora y reprende a ese espíritu y ese espíritu sale fuera. O sea, uno tiene que tener discernimiento, madurez también, pero sobre todo discernimiento para saber, oye, ¿esto es de Dios o no? Luego, otra señal de saber cuándo algo es una experiencia del Espíritu Santo o cuándo es emocional. Bueno, cuando algo es del Espíritu de Dios, eso siempre va a glorificar a Dios. Dice que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad, ¿verdad? Y Jesús dijo, y Él os hará saber de lo mío, ¿verdad? Y vamos a glorificar a Dios. Cuando alguien es lleno del Espíritu de Dios, siempre glorifica a Dios. Una verdadera experiencia del Espíritu Santo también siempre tiene que ir en armonía con la palabra de Dios. Yo a veces veo cosas, no es ni juzgar ni no juzgar. Esto es mi pensamiento. Veo cosas que yo digo, eso no va acorde con la palabra de Dios. Cosas, movimientos, no sé, cosas que yo digo, eso no va acorde.
todo lo que es de Dios va totalmente armonizado a lo que Dios dice en su palabra. Ahora bien, para concluir esta respuesta y no extendernos más, cuidadito con juzgar las cosas del Espíritu de Dios. Veo mucha lengua suelta entre los hijos de Dios, ¿eh? Veo mucha osadía, mucha valentía y mucha ignorancia por parte de algunos juzgando esto. ¡Ay, eso no es de Dios! Otro día le decía a una persona que se reía de otro porque hablaba en lenguas y lo intentó imitar riéndose. Digo, cuidado con lo que está. No, es que eso no es de Dios, cuidadito con eso. Porque sabes que Dios perdona todo pecado. Tú sabes eso, ¿no, David? Solo hay un pecado que Dios no perdona. ¿Sabes cuál es? Te pillé fuera de juego, pero yo sé que lo sabes. Pastor, todo pecado será perdonado, menos la blasfemia. La blasfemia. Contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Así dice Dios. Todo pecado va a ser perdonado. Imagínate el peor de los pecados. Si hay un arrepentimiento genuino, va a ser perdonado. Menos la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y qué es? La blasfemia del Espíritu Santo, Jesús habló de esto en una ocasión cuando Jesús libera a un endemoniado. Lo libera, lo hace libre, porque para eso ha venido el Señor, para liberarnos, para traer libertad a nuestra vida. Y los religiosos que estaban por ahí entraron en el juego de juzgar y dijeron, por Belcebú echa fuera a los demonios, por Satanás. Y Jesús fue cuando dijo, ey, paren un momento, no sean tan osados, no sean tan valientes, no sean tan necios. Todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir a Satanás algo que ha hecho el Espíritu de Dios. Entonces yo no voy a entrar en ese juego de decir esto es de Dios o esto no es de Dios. Yo no. Yo sé que hay unos pasos, bueno, esto está glorificando a Dios, esto va armonizado con la palabra de Dios, qué fruto se está dando eso, pero evitemos el juzgar, evitemos, eso no es de Dios. Yo no me atrevo a decir eso. Yo no, porque no vaya a ser que Dios esté en el asunto y yo esté atribuyendo a Satanás algo que el glorioso y precioso Espíritu de Dios esté haciendo. Amén, pastor. Nos quedan 5 preguntas, pero el tiempo es el que es y se nos marchó el tiempo entre los dedos. Gracias, pastor, de verdad. Gracias a ti, David. Dios bendiga. Y nos vemos, de verdad, el lunes que viene. Así que nosotros seguimos en Sur FM, la radio del sur. Seguimos con Échate un Cantar. Vamos a divertirnos un rato que estamos en verano y vamos a seguir en Sur FM, la radio del sur. No te vayas, hasta ahora.